Bueno, el tema que vamos a analizar hoy se llama diodos semiconductores. Yo voy a hacer un análisis así, pues como hicimos el transformador, para que vamos pues comprendiendo bien la temática. Pues vuelvo y repito, el comunicado que les envié es que vamos a suspender pues las clases virtuales el 8 de mayo, en la semana del 8 de mayo. Entonces nos quedaría esta y la próxima semana. Y ya en junio estamos pendientes del comunicado de la institución para poder volver allá. Listo. ¿Sí les llegó a ustedes el comunicado? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces voy a abrir el archivo aquí de la computadora, que aquí hay un problemita desde la, desde la internet. Espérenme un instantico. El último ejercicio que dejé del transformador lo entendieron. Calcular los voltajes de los secundarios. Bueno, y cargo ya. Y bien. Entonces, bueno, como les decía, vamos a retomar lo que es pues, el tema de diodos semiconductores. Hacemos un análisis así como la semana pasada con los transformadores y vamos avanzando. Entonces, comparando con las lecturas que ustedes hicieron, entonces el diodo físicamente es así como está acá en la parte de arriba, muy parecido como a una resistencia, pero pues no trae código de colores, sino que trae una franjita. Como se puede dar cuenta en la lectura, estos diodos traen dos terminales. El que está cercano a esta franjita se llama el cátodo, que se designa con la parte negativa, y el otro sería entonces el ánodo. El símbolo es el de acá abajo, pues muy parecido como el de un LED, pero no es el de un LED porque el LED trae la flechita así saliendo como ustedes lo pudieron apreciar, ¿cierto? Entonces inicio con esta imagen porque pues físicamente es como uno quiere ver las cosas. Ahora veamos pues características de esos diodos. Entonces como su nombre lo indica, pues no son conductores porque no dejan pasar del todo la corriente. Y tampoco son aislantes pues porque ellos siempre dejan pasar o fluir parte de los electrones en un circuito. Y ustedes allá en una tablita en el módulo les hablaban de varios elementos, por ejemplo, como el arsenuro de galio, el silicio, el germanio, bueno, en fin. Entonces voy a resaltar los materiales con que más se han hecho los diodos, que han sido los de silicio y los de germanio. Los diodos de silicio soportan pues más temperatura que los de germanio, por eso son muy utilizados en fuentes de alimentación y estos son muy utilizados en detección de señales de radiofrecuencia en muchos aparatos de comunicaciones. Detallando un poco más, entonces los diodos están formados por una unión de material tipo P y un material tipo N, de ahí que se denomina juntura PN o NP. Permiten el flujo pues de la corriente en una sola dirección. Cuando se polariza directamente, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aquí en esta terminal hay una polaridad positiva con respecto a este, el diodo deja pasar la corriente en un solo sentido. Por eso la flechita me está indicando hacia dónde va la corriente. Y se utiliza mucho en la rectificación del voltaje alterno a voltaje continuo o voltaje directo. En muchas oportunidades les mencionaba de que los circuitos electrónicos funcionan es con voltaje DC, como el de las baterías. Entonces estos elementos son muy útiles para uno no estar comprando pues baterías y estarle colocando un aparato. Entonces ya vamos a analizar posteriormente una de esas aplicaciones. Bueno, acá en esta diapositiva pues se revuelven y recuerdan pues los terminales del diodo, que es el ánodo y cuál es el cátodo. Y la manera más práctica de identificarlo es pues a través del multímetro. Entonces miremos la siguiente. Acá en esta gráfica pues tengo la manera como se chequea el diodo. Se debe colocar el multímetro
en la escala de diodo, donde aparece el símbolo de diodo. Este símbolo aparece acá en esta escala, que en los multímetros que ustedes tienen lo asocian con el símbolo de continuidad. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, en esta primera, miren, hay que colocar las puntas adecuadamente. Pues la punta negra debe colocarse en la parte del común y la punta roja pues se va a colocar donde está el símbolo de diodo y la roja. De esta manera, si yo coloco la negra donde está acá el ánodo y la roja acá en el cátodo, el diodo, estando en condiciones buenas, no conduce ni me registra nada acá en la pantalla, ¿cierto? Entonces, aquí él no debe de dar ninguna conducción. Si me da lectura acá en este sentido, indica que el diodo tiene problemas, o está malo, o puede estar en corto. Y en esta siguiente gráfica, entonces ya invertimos las puntas. La roja ya la colocamos en el ánodo y la negra en el cátodo. De esta manera, el diodo establece una corriente y en el multímetro aparece esta lectura. Esta lectura que me indica, entonces, hay dos maneras de interpretar esto. Algunos multímetros me colocan acá este valor como aparece acá. Este valor se da en ohmios. Quiere decir que este diodo me está mostrando una resistencia dinámica de 562 ohmios. ¿Por qué digo que dinámica? Porque puede ir variando dependiendo pues del elemento. Y en algunos otros multímetros me va a aparecer un voltaje. Entonces, los que son construidos de silicio, el voltaje entre estos dos terminales para que él establezca la corriente es de 0.5 voltios a 0.8 voltios. Y si es de germanio, el voltaje entre estas dos terminales va entre 0.2 a 0.3 voltios. Entonces, repito, algunos multímetros me muestran acá en resistencia. Por ejemplo, en el de germanio me puede mostrar 200, 300 ohmios. Y en otros multímetros me aparece el voltaje, como miramos acá en el que sigue. Hay algunos elementos como transistores que estudiaremos después, que internamente también traen como unos diodos. Entonces, en este caso estoy chequeando el diodo entre esta terminal y esta terminal. Y observen que el multímetro, este multímetro, me está mostrando es el voltaje, que es 0.5 voltios. Entonces, ambas lecturas son importantes que las sepamos interpretar. ¿Queda claro ahí lo que estoy dando? Sí, Sí, profe. señor. Sí, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas, muy bien. Entonces vamos a ver una de las aplicaciones de esos diodos en los circuitos electrónicos. Comienzo pues por acá con un rectificador de onda completa. Pues como les había mencionado, pues podemos armar una fuente ya completica al final del semestre aplicando todos estos elementos que hemos venido estudiando. Entonces, un rectificador de onda completa, pues como se había dicho, una de las funciones más importantes de los diodos es convertir el voltaje alterno en voltaje de corriente continua. Y este proceso, pues vuelvo y repito, se llama rectificación. Este es el más utilizado en la gran cantidad de aparatos electrónicos. Utiliza los dos hemiciclos de la onda alterna. Si recuerdan, la onda senoidal tiene pico positivo y pico negativo. ¿Sí la recuerdan? Entonces, para quitar esas ondulaciones y convertirla en una continua, se utiliza esta aplicación. Entonces, recuerden también lo que les decía ahorita, que todos los aparatos electrónicos funcionan es con corriente continua, porque estar comprando pues baterías sería pues un gasto ahí fuertecito. Entonces, estos circuitos tienen una gran importancia. Vamos a analizar algunos. Aquí tengo entonces un circuito con una rectificación de onda completa. Retomo del transformador. ¿Verdad? El transformador es de la categoría reductor, como hablábamos la semana pasada. Él recibe los 115 voltios y en este caso me está entregando 9 voltios. Estos cuatro diodos en este arreglo, que se llama puente rectificador, van a coger este voltaje alterno y lo van a convertir a voltaje de corriente directa, como si fuera el voltaje pico. Y aquí entonces la ecuación del voltaje pico es importante. Mire, recuerdan cuando calculábamos el voltaje pico, que sería voltaje RMS sobre esta constante. Entonces, para este caso, el voltaje RMS es ¿cuál? 9 voltios. Dividido 0.707 me da cercano a 12.72 voltios. ¿Qué me indica eso? Si yo coloco un multímetro en este motorcito que estoy alimentando entre estas dos terminales, me debe marcar
12 voltios aproximadamente. Ya se está convirtiendo este voltaje alterno en voltaje directo. ¿Claro hasta ahí la explicación? Sí, Bueno, muy bien. Analicemos otro arreglo. En esta siguiente tenemos otro componente adicional que hemos estudiado, que ha sido el condensador. Recuerden los conceptos que estudiamos de un condensador, que una de las aplicaciones que tienen los condensadores es para filtrar voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la fuente de alimentación se va a filtrar el voltaje con este condensador. Explico este circuito. Entonces, aquí ya tenemos del secundario un transformador. Pues aquí no dibujé el transformador, sino que ya de una vez tomé el secundario, 18 voltios alterno. El arreglo de puente de diodos me va a rectificar este voltaje. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el voltaje que va a recibir el condensador? Aplico la misma ecuación. El voltaje pico o el voltaje rectificado serían los 18 voltios dividido la constante 0.707. Y esto me da para un voltaje de 25 voltios. ¿Qué me indica entonces esto? Que todo este proceso de alterno, rectificación y filtrado me va a entregar 25 voltios. Y aquí pues estoy simulando como una carga, que sería como el aparato a energizar, lo estoy pues representando con una carga, con una resistencia y un diodo LED. ¿Claro ahí, compañeros? claro. Sí. Listo. Muy bien. Veamos entonces la siguiente. Acá en esta, mire que aquí están los 25 voltios. Entonces yo con este símbolo que es como el de una batería, además es el de una batería, yo puedo representar todo esto anteriormente. ¿Ya? Ahí está involucrado pues el transformador, el puente de diodos y aquí el filtro, hasta acá. Entonces yo todo esto en esta diapositiva les muestro que lo podría representar de esta manera. Mire que aquí sería como tener una batería de 25 voltios. Entonces, si yo la voy a reemplazar la batería de 25 voltios, tengo que hacer todo esto. Conseguir el transformador, los rectificadores y el condensador para obtener ese voltaje. Igualmente, mire que es la misma carga acá que estoy energizando. Ese sería pues como el complemento de lo anterior. Y aquí también se pueden dar cuenta que uno, pues si uno tiene un circuito con una batería de 12, de 9, bueno, de X voltaje, yo puedo implementar un circuito donde haya una conexión a fuente alterna y podría reemplazar esa batería. O la podría también hacer como una especie de cargador para que la batería se sostenga en el tiempo. Analicemos este otro. Dentro de los diodos que ustedes estudiaron allá, también les hablaban de un diodo Zener. ¿Se acuerdan del diodo Zener? Que ahí estaba explicado en el módulo. Este diodo tiene cierta particularidad. Yo puedo conectarlo de esta manera inversa. Ve, aquí está conectado inversamente como el anterior. ¿Qué indica esto? Que cuando se conecta de esta manera, él funciona como regulador de voltaje. O si lo coloco ya contrario directamente, puede funcionar como un diodo normal. Para el caso especial de ese diodo, es en este circuito que tenemos acá. Entonces lo explico. Vea. Aquí tengo el voltaje allá arriba de los 25 voltios. Esos 25 voltios los voy a tener que regular porque hay un circuito que trabaja con 12. Por ejemplo, aquí podríamos tener circuitos integrados, transistores, otros dispositivos que trabajen a 12 voltios y tendría una fuente de 25. Entonces, con un diodo Zener y una resistencia de protección, yo puedo obtener estos 12 voltios. Observen que esto es un divisor de voltaje. Esta resistencia es calculada de acuerdo a algunos parámetros del diodo Zener. Para este caso, da una resistencia de 1 kilo ohmio, que va a proteger pues que el Zener no se nos vaya a quemar de una. Entonces, ¿qué me indica esto? Que estos 25 voltios se reparten entre la resistencia y el diodo Zener. Si el diodo Zener es de 12 voltios, el resto de voltaje que cae acá serían 13 voltios. Entonces, 13 más 12 me daría los 25 voltios. Y ya estos 12 voltios serían la fuente para energizar el circuito que yo conecte acá. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo escucho. No hay preguntas, bueno. Entonces pasemos a este, a ver si ustedes sí me entendieron. Entonces yo les hago la pregunta.
Aquí ya tengo una fuente de 6 voltios alterna que me la entrega un secundario y un transformador. Tengo el mismo puente rectificador, tengo el mismo condensador, pero entonces la pregunta es, ¿cuál será el voltaje pico que obtengo acá? ¿Quién me dice? Que dividir 6 entre la constante. Perfecto, se dividen los 6 voltios sobre la constante .707. ¿Y cuánto les da? 8.4. 8.4. Ok, con esos 8.4 voltios ya se van a energizar esta carga. Entonces yo podría calcular cuál será entonces el voltaje que cae en esta resistencia y cuál es el voltaje que cae en este LED. Ya están en capacidad de hacerlo, ¿cierto que sí? Claro. Aquí pues les doy una sugerencia. Ustedes ya hicieron una práctica por allá con el diodo LED y la resistencia. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, a algunos les daba que el voltaje en el LED era como de 2.5, 2.4, 1.8, 3.2. Entonces yo aquí les recomiendo que asuman un voltaje de ese, de que caiga en el LED. Entonces ya pueden calcular qué voltaje puede caer acá, porque recuerden que la sumatoria de aquí hay dos voltajes, el de la R1 y el del voltaje LED. Entonces si usted suma el voltaje de la R1 y el voltaje del LED, le tiene que dar los 8.4 que calculó acá. ¿Entendido? Claro. Bueno, entonces yo los dejo para que ustedes lo cacharreen después. Miremos otro ejercicio para que ustedes también lo hagan. Vea. Tengo acá ya una fuente de 12 voltios. Aquí tengo un diodo Zener, pero no sé aquí qué voltaje hay. Pero al medir con un multímetro se obtuvo que esta resistencia tenía 3 voltios. Y si aquí tengo 12 voltios, ¿cuál será el voltaje del diodo Zener? 9. Muy bien. O sea, a 12 se le restan los 3 voltios y aquí me daría el voltaje Zener. Entonces ya estos 9 voltios van a servir para energizar esta carga y vuelve y juega. Entonces ya encontrar nuevamente cuál es el voltaje en R2 y cuál es el voltaje en el LED. En el LED. ¿Cierto que está sencillo? Fácil. Muy bien. Pues yo sé que todo esto pues tiene pues como más importancia de pronto en el laboratorio. Es más, en el laboratorio donde vamos a ver todas estas cositas pues ya montadas. Esperamos que después de esta problemática que hay, nos volvamos a ver en el laboratorio, después del 31 de mayo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Y pues soy reiterativo en lo que les estoy diciendo que pues estas clases van hasta la otra semana, prácticamente que comienza mayo, y ahí paramos y nos vamos a seguir pues comunicando, haciendo talleres y bueno, ir reforzando, no es avanzar en temas, sino ir reforzando toda esta teoría que prácticamente con la próxima semana terminaríamos lo que es la teoría y ya nos quedaría pendiente todas las prácticas que pues ya ustedes conocen. Bueno, adicional a esto, yo monté un tallercito. Bueno, aquí les digo, el próximo tema va a ser reguladores de voltaje y transistores para que pues lo lean allá en el módulo. Entonces les decía que adicional a esto, yo les coloqué un taller allá en el sitio de contenidos Gregorio. Vamos a cerrar acá esta. Voy a abrir el tallercito para indicarles qué es lo que deben de hacer. Vean. Lo pueden descargar de la página. Entonces, este taller es con el propósito de ir recordando el pasado. Entonces, detallo cada preguntita. En esta primera, entonces, que se pregunta acá, pues que usted debe encontrar cuál será el voltaje real para una señal que es alterna, tiene una frecuencia de 60 Hz y un voltaje pico a pico de 60 voltios pico a pico. Entonces, ustedes van a encontrar cuál es el voltaje RMS. Recuerden que aquí es aplicar las ecuaciones que analizamos iniciando el semestre. Después, con el propósito de que vayan calentando turbina, porque después del 8 yo les voy colocando más talleres para que refuercen. En la siguiente es de conversiones. Esta resistencia las van a expresar en kiloohmio y megaohmio. En este caso, que esta ya es de kiloohmio, la pasarán a ohmio y a megaohmio. Ok.
En esta, pues, indicar las unidades de medida de estas variables, y ya pues para todos ustedes es muy conocido. Simplemente la cojo ahí, la coloco ahí para que recuerden. Unidades de medida del voltaje, la corriente, la potencia, la resistencia, el periodo y la frecuencia. En esta, entonces, en este condensador, ustedes van a expresar este 104, ya les había indicado qué quiere decir este 4. Sin embargo, les recuerdo, este 4 indica 4 ceros a este 10. O sea que este serían 100.000 picofaradios. Entonces, si usted ya lo tenga en picofaradios, lo va a expresar en esto. ¿Cómo lo va a expresar? En nanofaradios, en microfaradios y en faradios. En la siguiente, entonces, el voltaje que se aplica a un circuito paralelo, y también lo montamos en el laboratorio, es del mismo valor para todas las resistencias. Incluso ustedes midieron en el laboratorio en cada una de esas resistencias, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta este concepto, ustedes me van a colocar ahí cómo se determina la corriente en cada una de las resistencias y la potencia que consume cada una de ellas. Después vuelvo y repito, recordando el pasado. Y aquí por último tengo un circuito mixto en donde estoy aplicando 25 voltios y tengo todas las resistencias, son del mismo valor, de 10K, pero a estas dos están en paralelo. Entonces, a este circuito le van a encontrar estas variables. ¿Cuál será la resistencia total? ¿Cuál es la corriente total de ese circuito? ¿Cuál es el voltaje en cada resistencia? ¿Cuál es la corriente que pasa por cada resistencia? ¿Qué potencia consume cada resistencia? ¿Y cuál es la potencia total del circuito? Claro ahí lo que van a hacer. Claro. Sí, Muy profe. bien. Entonces, lo van a resolver y me lo van a enviar aquí al correo. Y le colocan, cuando lo envíen, le colocan grupo de la mañana, martes 7:30, para yo poderlos ir diferenciando de los otros estudiantes. Se van a poner enseguida a resolverlo y me lo van enviando. ¿De acuerdo? Listo. Si hay alguna pregunta referente a lo que he trabajado en el día de hoy, entonces me lo pueden comunicar. Hola, profe, para preguntarle dónde está subiendo los videos que ha grabado de las clases pasadas. Bueno, los videos los estoy subiendo al canal YouTube, donde han visto las otras. Incluso yo le he mandado los enlaces. Sí, los ha logrado ver. Enseguida pues les envío también el resumen que acabo de hacer y esta grabación, cuando me carguen el computador, la subo al canal y les doy el enlace. ¿Cómo se llama el canal, profe? El canal en YouTube, ustedes deben escribir ahí, está el nombre mío, Gregorio Bedoya. Yo le mando el enlace enseguida para que entre allá. Listo. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces si hay alguna otra pregunta, lo que sea, pues los escucho. No siendo más, les deseo mucha suerte en esos tallercitos, que estudien el próximo tema que llama pues reguladores, transistores, y en la próxima clase tratamos de redondear todos estos temas y quedaríamos pues pendientes ya después de 31 de mayo para hacer las prácticas en el laboratorio. Entonces, yo para la próxima voy a tratar de hacer todo un planito del proyecto que podemos realizar allá en el laboratorio, que es una fuente regulada variable, para que los que de pronto pues estén interesados en armar la fuentecita, yo hago los impresitos y los vendemos a un precio pues cómodo. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Listo, profe. De Listo. una. Bueno, compañeros, entonces, no siendo más, pues un feliz día y que la pasen muy bien. Listo, profe, igual. Bueno, Listo, profe, bueno. bueno, hasta luego. Igualmente, profe, Chao. feliz día.